Gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales. Es un esfuerzo de TV Nuevo León y del Poder Judicial del Estado para aumentar nuestra cultura de la legalidad. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre lo que es la justicia y la legalidad. En este caso, consideramos importante este tema porque dentro del debate social que se hace respecto de la aplicación de la ley, se percibe como una equidad lo que es la justicia y la misma ley. Y para eso hemos invitado a nuestros panelistas para comentar este aspecto. Y agradezco mucho al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, presidente del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Agradezco también al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien es titular de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Gracias por invitarme. También agradezco al licenciado René Barrera Pérez, presidente del Colegio de Abogados Postulantes y Asociación de Abogados Exalex. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted por invitarnos. Gracias. Bueno, y dentro de este parámetro de lo que es la justicia y lo que es la legalidad, nos preguntamos, ¿no es lo mismo justicia y legalidad? Bueno, yo creo, en mi opinión, que la justicia y la legalidad son conceptos que debe ir de la mano, tanto para la autoridad judicial o administrativa como para la comunidad en general. Estimo yo que la justicia para todos, la comunidad, viene siendo el fin a donde debemos llegar. Y el camino que viene siendo la ley, la aplicación de la ley. O sea, ¿cómo vamos a llegar a la justicia? A través de la ley. Efectivamente, en materia civil se establece constitucionalmente y en el Código Civil en su artículo 19 que toda controversia deberá resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica y a falta de ello, pues atendiendo a los principios generales del derecho. Aquí es muy importante precisar que el juez o cualquier autoridad tiene que siempre ir investida sus actuaciones de legalidad. O sea, aquí únicamente el juez puede hacer lo que la ley le permite y aplicar estrictamente la ley al caso concreto. Pero también tenemos que ver el origen de esa ley. Desde su inicio, los diputados o los legisladores, al momento de crear esa ley, siempre tienen que buscar aspectos que vayan tendientes a la justicia. Precisamente el legislador tiene que ver esos aspectos para integrarla a la propia ley y para cuando la autoridad aplica esa ley, ahí realmente se genere la justicia. A veces hay casos que pues están en el filo de la navaja, como quien dice, que la autoridad al momento de aplicarla puede decir que se comete alguna injusticia. Precisamente por eso tenemos que tener jueces preparados con verdadero criterio jurídico para evitar buscar una forma de llegar a la justicia pura de lo que se pretende al resolver una situación. Entonces, precisamente quiero decirles que la justicia y la legalidad tienen que siempre ir de la mano para cumplir el objetivo de la función que realiza la autoridad. Muy bien, y agradezco a los abogados que nos acompañan porque son abogados, excelentes abogados litigantes reconocidos por nuestro foro. Y hay el último postulado del decálogo del abogado de Couture dice que cuando tengas que decidir entre la ley y la justicia, te decidas por la justicia. ¿Hay casos en ese sentido? ¿Hay casos donde se debe de elegir así? Bueno, nuestro Estado es un Estado de Derecho porque su organización, su dirección, su funcionamiento está previsto en una Constitución. Lo mencionaba el magistrado, precisamente el gobernado, con base en esto, puede hacer lo que desee siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Y el gobernante solamente puede hacer lo que le permite la ley. Si nos fijamos detrás de esta argumentación, se encuentra precisamente la idea de legalidad, ¿sí?
Y entonces vamos a encontrar nosotros que al momento de actuar, la autoridad, en términos generales, debe hacerlo tratando de cumplir con aquello que establece la ley. Y partimos del principio, lo comentaba el magistrado, de que la ley lleva implícita la idea de justicia, ¿sí? Sin embargo, esta misma situación provoca un conflicto en las decisiones, sobre todo las que mencionaba usted, de carácter jurisdiccional. Es cierto, cuando exista un conflicto entre el derecho, ¿sí?, y la justicia, ese principio dice aplica la justicia, pero en la realidad los jueces son jueces de legalidad. Sí. Tendrán que aplicar el derecho una vez que analicen el caso concreto, los datos que consten por ahí en el análisis del mismo. No olvidemos que el derecho se va a realizar a través del proceso, el proceso a través de la prueba a través de la valoración de la prueba y la valoración de la prueba a través de la sentencia. Y esto nos indica que la actuación de la autoridad, concretamente la autoridad jurisdiccional, se encuentra constreñida a aplicar la ley dentro de lo que la propia ley le establece. En este caso, decía el magistrado, en materia civil, se va a aplicar primero a la letra de la ley, a su interpretación jurídica, y a falta de esto, decía él, en materia civil, se van a aplicar los principios generales del derecho. Aquí podríamos plantear que la justicia sería un valor que se persigue a través del derecho, y sería ahí donde aplicaríamos esta idea. El juez se encuentra en ese sentido pues prácticamente imposibilitado, porque tendrá que resolver conforme a derecho. Es una autoridad de legalidad, ¿sí? En ese sentido yo quisiera también comentar que tradicionalmente se habla de una cultura de la legalidad. Esto incluye a toda la sociedad, y la cultura de la legalidad no es lo mismo que el Estado de Derecho. La cultura de la legalidad es la obligación, es decir, el hecho de que todos nosotros cumplamos con la normativa que regulan nuestros actos dentro de una sociedad. Y es una normativa general, de carácter moral, de convencionalismo, de costumbre, de ley, ¿sí? Nuestra actuación diaria debe tratar de constreñirse al cumplimiento de la normativa que regula nuestra conducta en esa sociedad. Y en la medida que lo hagamos, ese hacer viene a constituir propiamente la cultura de la legalidad. Por eso hemos comentado ya aquí con usted, señor licenciado, que nuestra sociedad es muy inclinada a manejarse con una cultura de la ilegalidad. Algún maestro de antropología me ha comentado que esto sería una especie de cultura también, y no deja de tener razón. Sería una cultura de la ilegalidad, porque... Sería contracultura. Le manejó él de alguna manera, pero dice también que finalmente es una cultura de la ilegalidad. Y entonces jueces no respetan la ley, conductores no respetan el reglamento de tránsito, vas a un banco, no respetas la fila, al extremo de que hay hasta filas preferentes, cuando el dinero de uno y de otros vale lo mismo. Entonces ahí, esa es una cultura de la ilegalidad, que si se fijan, en última instancia, hablaremos del banco, eso provoca una situación que no es muy justa. Bueno, cuando hablamos de legalidad hablamos de todo, todas las normas, de todas las reglas sociales, urbanas, y ahora sí que normativas jurídicas, de todo, ¿no? Mira, cuando hablamos de legalidad, hablamos del derecho positivo. Cuando hablamos de justicia, nos referimos al normativo. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con el magistrado en que la legalidad, que es lo permitido, debe de ser el camino por el que transite el derecho para llegar a la justicia. Tiene que ser forzosamente así, que sería lo deseable. Que en ocasiones hay brechas. Bueno, es labor del legislador acortar esas brechas, interpretar las situaciones legales que van a legislar para que se acerque mucho la legalidad a la justicia. Pongo un ejemplo. Es legal vender alcohol y es legal vender cigarros, porque está visto desde un punto de vista, valga la redundancia, de la economía o de un factor del capital o de comercio. Pero si lo vemos desde la óptica de la salud, pues es injusto que se atente en contra de la salud. O le pongo otro ejemplo. Hay el servicio militar obligatorio, pero una persona se niega a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque él piensa que no debe prepararse para la guerra, porque en su interior él cree, y él piensa así, que no debe nunca de atentar contra nadie. Pero si no lo cumple, ¿le van a perdonar eso? ¿Se lo van a
a dejar de exigir? No, porque es legal, porque está plasmado en una ley. Pero luego la pregunta era si lo legal era siempre lo justo. Habría que ver la justicia en particular y la justicia general. Me voy otra vez a un ejemplo. Las muertes que ha habido con motivo del ataque o de la guerra contra las bandas delincuenciales. Si vemos el aspecto general, buscan el bienestar de toda la sociedad. Pero si vemos en la justicia en particular, fue injusto, muy injusto que se perdieran vidas. ¿Sí? Pero si nos vamos a lo macro, en el contexto general, pues es de justicia que se ataquen a esas bandas delincuenciales. No sé si me expliqué en el sentido de cómo la legalidad es una y la justicia que anhelamos es otra. Y muchas veces deberían ir de la mano, pero muchas veces existe una brecha entre ambos conceptos. Básicamente la legalidad puede llegar al caso concreto, al caso específico, y la justicia es un ideal que abarca todos los casos que se puedan presentar. Se lo voy a poner en otro ejemplo. Existe el comercio informal. Es ilegal porque no está dentro del formal que está legalizado. Sí. Pero si vemos quiénes participan del comercio informal y por qué lo hacen, podríamos tal vez explicarnos por qué lo hacen. ¿Lo puedo justificar? Entonces? Pudiésemos justificar, y para ellos eso es justo. Lo injusto sería que no pueden alcanzar la normatividad, no pueden alcanzar la legalidad. Y por otro lado tenemos también ejemplos como los dueños del capital tienen a su disposición un ejército de personas que los asesoran cómo pagar sus impuestos o cómo no pagar sus impuestos. Y ahí está la legalidad, porque dice que todos debemos de pagar. Pero luego, por el lado de los que tienen menos, no tienen los medios para hacerse llegar el consejo legal para cumplir con esas determinaciones. Y la verdad es que a veces salen pagando doble tributación o no les regresan lo que pagaron de más, etcétera. Otra vez, la legalidad, ahí está la legalidad. Pero la justicia, no sabemos, viéndola en particular, si llegó a todos los destinatarios. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte con estas reflexiones que hicimos inicialmente sobre lo que es la justicia y lo que es la legalidad. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjnl.gov.mx, donde nos pueden hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios sobre los temas que tratamos aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de justicia y legalidad. ¿Qué es uno, qué es otro? ¿Cómo se entrelazan estos conceptos tan importantes y que pues van desde nuestra vida en familia, nuestra convivencia con nuestros hijos, con nuestros padres, hasta también nuestras relaciones que tenemos con las instituciones públicas y privadas? Y bueno, se atribuye a Benito Juárez un dicho que dice que para mis amigos justicia y gloria. Y gracia. Para los enemigos la ley. Y para mis enemigos la ley. La ley. Sí. ¿Por qué se ejemplifica así? O sea, ¿de dónde partimos que la justicia puede ser aún mayor que la legalidad? No, o sea, como decía, para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos la ley fría. La aplicación que no la creo. aplicación. Sí. Esa es una situación que muchos la utilizan, pero yo creo que lo que debe de reinar aquí es la aplicación estricta del derecho, de la ley, pero también tiene que ir desde el aspecto humano, o sea, el aspecto humano. Yo quiero hacer un ejemplo cuando era juez familiar. Recuerdo que había un caso de un divorcio necesario por abandono de hogar. El esposo había intentado la acción de divorcio necesario por esa causal y anteriormente la ley establecía que, y que ahorita establece también la causal por el abandono de hogar por más de seis meses sin causa justificada.
pero traía como una consecuencia la pérdida de la patria potestad. Recuerdo yo que en ese momento la señora acude conmigo y me expresa que era injusto para ella, que ella se había ido con sus hijos porque recibía maltrato de su esposo. Se había ido con sus hijos y por mucho tiempo él mantuvo a sus hijos, inclusive les dio educación. Posteriormente viene, a los tantos años, viene el señor, se aparece, y efectivamente la señora se había ido del hogar y le demanda el divorcio necesario por abandono. Y como consecuencia de si procedía esa causal, contemplaba la ley la pérdida de la patria potestad. Y uno de los conceptos que estaban reclamando en eso era la pérdida de la patria potestad de sus hijos. Y estrictamente la ley contemplaba eso. Se daba el supuesto del abandono sin causa justificada, como consecuencia la pérdida de la patria potestad. Entonces la señora acude conmigo y no nomás sus servidores, sino otros jueces también veían esa injusticia. Y pues hicimos un razonamiento para buscar que no fuera injusto esa situación de la ley, que la señora luchó por sus hijos, los educó, los mantuvo, y al final de cuentas venía el frío de la ley y los iban a condenar a la patria potestad. Entonces hicimos un razonamiento de justicia y no condenamos a la patria potestad. Se confirma la sentencia en segunda instancia, sin embargo, en el amparo, atendiendo al estricto derecho de la legalidad, le conceden el amparo para el efecto de que se condenara a la señora a la pérdida de la patria potestad, que consideraba yo injusto porque en esos casos hay veces que la ley son injustas. Posteriormente, ya atendiendo esas circunstancias, viene la reforma a la ley y entonces los legisladores tienen que ver esos aspectos para que no cometer injusticia, porque se estaba viendo el aspecto, la relación de esposos, un problema entre esposos que le iba a perjudicar a sus hijos, que no tenía nada que ver con esa situación, pero la ley decía que tenía que perder la patria potestad, y el tribunal colegiado, con estricto apego a derecho, resolvió con legalidad. Pero tal vez no con justicia. Pero no con justicia. Entonces, hay aspectos que el juez, por eso tenemos que tener autoridades preparadas, con criterio jurídico, con criterio humano, para poder resolver situaciones que se nos presentan día a día. Y que sea el instrumento, el juez también, de llegar a hacer la justicia, que es el fin. De hecho, hay una nueva tendencia ahora con el nuevo constitucionalismo, con la nueva reflexión sobre los derechos humanos, de que los jueces también visualicen un poco más los derechos humanos y apliquen los preceptos constitucionales aún en contra de que hay normas estatales que digan una u otra cosa. Pero ¿hasta dónde el juez puede ser justiciero? ¿Hasta dónde el abogado puede también atender a sus clientes en el margen de la ley? Bueno, yo creo que en principio la primera parte de su pregunta es muy interesante. Puede ser que existan nuevas corrientes doctrinarias sobre la Constitución, pero la nuestra sigue siendo muy específica. La interpretación de la norma le corresponde exclusivamente a las autoridades federales, la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Es cierto que la propia Constitución dice que los jueces deberán de aplicar, cuando existe una contradicción entre la norma constitucional y la norma local, deberán aplicar la Constitución. Pero los jueces, por regla general, no lo hacen así porque consideran que al hacerlo estarían interpretando la Constitución. Y es una tendencia, yo creo que todos ustedes tienen conocimiento de esto, puesto que están dentro del Poder Judicial. Por otro lado, en ese sentido, el nuevo constitucionalismo ameritaría una reforma de carácter constitucional, tal vez dentro del realismo jurídico que pretende implantarse o que ya se está implantando en nuestra sociedad, pudiese dársele un margen de maniobrabilidad en la manifestación de la libertad procesal que tiene soberana el juez al resolver una controversia
y dejarle ese ámbito de decisión como existe en los países donde sigue este tipo de juicios orales. Pero donde ya hay, se dieron si me pasos permites, hacia ese sentido. Si me permites, esto podría darle un margen. En este momento el juez tiene que seguir siendo un juez de legalidad. Y esto muestra muchas injusticias. Javier ya lo ha mostrado en 3 ejemplos, el magistrado en un ejemplo muy interesante, y esto se refleja también dentro de la sociedad a través de los locutores de radio, de televisión, del público que se manifiesta mediante ellos, en donde consideran en un momento dado que es injusto que un sujeto que comete un delito salga en libertad. La verdad es que desde el punto de vista de la justicia tal vez tengan razón, no me atrevería yo a quitárselas tampoco, pero tampoco a negarlas. Sin embargo, el juez, si pone en libertad a un sujeto que cometió un delito, lo pone en libertad porque tiene derecho, porque así lo establece la ley, y entonces tiene él que cumplir finalmente con la ley, ¿sí? Se han visto casos en donde inclusive recientemente se habla de 2 sujetos participantes probablemente en un bloqueo de los más recientes, ya han salido en libertad. He escuchado comentarios de que es injusto que todo el daño que han provocado a la comunidad vaya a traer como consecuencia finalmente que se encuentren en libertad. Pero si han salido en libertad es porque o tenían derecho a la libertad bajo fianza o bien porque hasta ese momento no se han justificado los elementos que hagan probable su responsabilidad y la demostración del cuerpo del delito. Así lo fija la ley. Y si no actuamos conforme a un sistema normativo, pues podemos terminar en última instancia en una sociedad con anarquía, con caos, ¿verdad? Y donde no exista cohesión social. La norma tiene esa finalidad. Claro, tenemos que procurar que la norma lleve implícita, como lo he comentado, debe llevar implícita la realización de ese principio de justicia. Y obviamente la realización de un principio de justicia implica que se trate al sujeto a quien se le va a aplicar la ley como un ser humano. Sí, yo quería nada más agregar ahí que el legislador sí recogió algunas del sentir de la ciudadanía con respecto a la actuación de los jueces, concretamente en la apreciación de la prueba, porque antes era una prueba tasada en donde al juez se le decía por qué camino debía transitar para juzgar. Y entonces ahora le da la oportunidad de hacerlo libremente, al otorgarle la libertad para la apreciación de la prueba. Bueno, pues ahí yo pienso que es una herramienta que tiene el juez para hacer justicia, no someterse a una prueba tasada, sino apreciar los hechos y las pruebas libremente y emitir su fallo en ese sentido. Ahí yo creo que coincido mucho con el licenciado Sepúlveda, en ese sentido de que al juez la ley le debe dar cierto margen de discreción para llegar a esa justicia anhelada. A mí, como servidor público judicial, como juez, como secretario, como magistrado, muchos han recurrido conmigo a decirme, vengo a plantearle un asunto y únicamente lo que quiero que aplique la ley. Y él le contesta, para mí es lo más sencillo, aplicar la ley. Es lo más sencillo. Si usted viene a decirme que no aplique la ley, para mí es lo más difícil, porque torcer la ley para aplicarlo a un caso que los elementos de prueba no dan para resolver como ellos quieren, pues es muy difícil. Para nosotros los juzgadores es tan fácil que cuando nos vienen y nos exigen aplicar la ley, es lo más sencillo, porque la ley, hay reglas, hay parámetros que establecen que únicamente aplicarla con criterio, y ese es para mí lo más sencillo. Lo más difícil es no aplicar la ley y cometer injusticias. Entonces, hay asuntos difíciles, pero pues también tiene que el juez, con sus conocimientos, con su capacidad, con su criterio, buscar la manera de hacer justicia. Por eso es importante que la ley le dé ciertos parámetros y facultades para que con buenos jueces, con buenos servidores públicos, podamos buscar esa justicia que deseamos. A ver, ¿puedo poner un ejemplo? Claro. En donde tenemos la legalidad y la justicia en el borde, en el límite. Yo conocí de un caso en uno de los municipios cercanos a Monterrey, en donde un conductor atropelló y dio muerte a dos jóvenes, a 2 menores, pero huyó del lugar de los hechos. Se encontró en la camioneta todo tipo de cervezas ahí, una hielera llena de cervezas, unas a medio tomar y etcétera. Sin embargo, como huyó,
y no se pudo establecer el grado, o sea, si estaba tomado o no. Cuando se presenta a los 15 días, pues sale en libertad, a pesar de que fueron 2 los menores que murieron. El papá de los menores, cuando lo ve, porque son vecinos, cuando lo ve estacionado fuera de su casa, con su propio vehículo, de coraje porque lo vio en libertad y perdió a sus 2 hijos, fue y lo chocó intencionalmente y le causó daños, pero como son daños intencionales y superiores a 250 cuotas, no alcanzaba fianza. Le salió peor. Entonces, veamos el ejemplo. 2 niños muertos por un conductor que huyó y no se le pudo probar que estaba ebrio. Y por esa razón, ateniéndonos al derecho positivo, a la legalidad, alcanzaba fianza porque no se pudo establecer que estaba tomado. Y por el otro lado, el señor le causa daños a su vehículo, pero encaja dentro de la legalidad en una fracción del daño en propiedad ajena que establece que no alcanza fianza el que comete el daño por más de 250 cuotas en forma intencional, y él no debería de estar en libertad. Qué lejos está la justicia. Afortunadamente ahí, dentro de esos parámetros que tienen las autoridades para discernir, pues se buscó la manera de que se pagaran los daños inmediatamente y saliera aquella persona. Pero vean cómo la legalidad y la justicia encuentran a veces esa barrera para que se pueda dar, como todos desearíamos, que la justicia siempre permeara con respecto o por sobre la legalidad. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos que tenemos 2 teléfonos, 2020-6002 y 2020-6003, donde pueden hacernos sugerencias también y comentarios. Volvemos en instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy es justicia y legalidad, cómo se entrelazan estos dos parámetros para medir nuestro comportamiento social. Y en los casos que hemos visto, en las situaciones que hemos comentado, prácticas que son muy interesantes, que aparte reflejan una experiencia de vida que es importante valorar tanto en los juzgadores como en los abogados litigantes, que yo creo que diariamente se topan con esas circunstancias. También nosotros, dentro de nuestra vida diaria, tenemos que ver que, pues sobre todo aquellos que tenemos hijos, vemos a nuestros hijos como iguales y muchas veces nos toca ser injustos con uno que con otros aplicando las mismas reglas. Alguna vez una persona me preguntaba sobre esa situación de la justicia y le digo, es por ejemplo, si tú tienes un hijo, una niña y un niño, ¿verdad? Y de repente tú tienes que darles un dinero, una mesada, para que por sus gastos, son estudiantes los dos que tienen mi edad, y le das más a la niña que al niño. Y yo te pregunto, ¿por qué le das más? Ah, bueno, porque es niña, ¿verdad? Ella tiene otra. Pero según la Constitución son iguales ante la ley y tienen las mismas necesidades. ¿Por qué tú valoras uno más que a otro? O sea, ¿por qué le das más? Entonces yo creo que aquí también se encuentra el punto, y bajo los casos lo que mencionamos, que muchas veces la ley, o la norma, o la regla, sigue un camino, debe seguir la justicia, pues, pero la justicia, propiamente el conocimiento, nuestra moral de lo que es la justicia va por otro, pero llega alguien en este momento que los entrelaza. En este caso, ¿quién es el que hace ese enlace? ¿El legislador cuando visualiza la norma o el juzgador que es el que la aplica? Yo pienso que, haciendo la analogía con un automóvil, el legislador sería el constructor del carro, ¿sí? La legalidad sería el camino, la justicia sería el destino, pero el conductor del vehículo que va a hacer posible todo eso va a ser el juez. Bueno, esa es una muy buena analogía. Lo digo porque en alguna otra ocasión que estuvimos en este programa, sí, hablamos del perfil de los jueces, y es aquí donde radica la importancia del juez preparado, que eso no cabe duda, del juez humano, del juez que tenga sensibilidad y que sea valiente, que no tenga miedo
que asumir la justicia por sobre la legalidad. Desde luego, con la argumentación, la fundamentación y motivación adecuada, yo pienso que la sociedad entendería sus fallos. Sí, bueno, ahora, no sé si fue Platón el que dijo que había que tener un gobierno de jueces, ¿no? Que serían los jueces los que tuvieran que gobernar. No, pues fue Platón o Aristóteles, pero alguno de ellos lo dijo. Y la cuestión es también darnos cuenta de que todos tenemos una participación dentro de este camino, o dentro de este sentido de justicia. Todos tenemos una participación porque, por ejemplo, aquellos que hacen una ley para beneficiar solamente a unos cuantos y tener que respetarla o hacer una resistencia civil, digamos, para no cumplirla, también implica una ilegalidad. El juez, bajo sus conceptos, bajo su forma de aplicar la ley, bajo sus valores, siempre tiene que aplicar la ley o siempre tiene que buscar la interpretación correcta de la ley. Yo creo que en principio tiene que aplicar la ley, interpretar la ley, porque así lo marca la Constitución. Y a falta de eso se va, como lo mencionabas al principio, a los principios generales del derecho. Y como dije al principio, al momento de estar aplicando esa ley positiva, y va implícita la justicia, no podemos desligarlo de eso. Que hay situaciones cuando hay conflicto entre el derecho y que no está previsto cómo resolverlo, el juez tiene que buscar el menor perjuicio posible y resolver en esos términos y no aprovechándose eso a darle un lucro indebido o mayor lucro al que busca un lucro sobre la situación. O cuando existen el derecho en ambos, existen en igualdad de derechos, buscar la igualdad en aplicación a los dos. Sí. Les voy a poner otro ejemplo. Recuerdo que cuando era juez civil, estábamos era una división de un inmueble que no tenía cómoda división, tenía cómoda división. Entonces, pero el inmueble era irregular. Había una avenida en el frente y el inmueble a la avenida, la gran parte, y otro tanto, hacía como una L, daba al panteón. Entonces, hicimos, el juez, en este caso que era juez, busqué un partidor, un perito, y el partidor fue atendiendo al valor, no al valor económico, sino a las dimensiones del terreno. Entonces, él hace una división, dice, te voy a dar 50 metros a ti y 50 metros a ti. Y a uno le dio de frente una porción menor, pero le dio todo el fondo colindándose al panteón. Y al otro las mismas metros, pero le dio todo el frente y tenía unas construcciones. Entonces, yo pongo a consideración, les pongo a vista a las partes, y el que le tocaba todo el frente, no dijo estoy de acuerdo. Y el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo porque debe ser en el valor económico. Y a mí me tienes que considerar, compensar con más terreno que aquel, porque el otro tiene más, y además tiene unas construcciones ahí. Entonces, yo lo consideré, los cité, tuve una junta con ellos y los quise conciliar, no llegamos a nada, les dije, bueno, usted dice que esa porción, le dije al que le toca, esa porción es igual que esta. Sí, estoy de acuerdo. Le preguntó al que le tocó al que le tocaba la calle. Bueno, entonces yo voy a ser justo, a usted le voy a dar el lote 2 y a su hermano le voy a dar el lote. Se le quería dar un infarto, empezó a subir, que no era posible. Dije, ¿verdad? Entonces es injusto lo que quiere que yo decida. Bueno, pues voy a nombrar otro partidor y que atienda el valor económico del inmueble. O sea, si él decía que era lo mismo, pues debe haber aceptado, pues digo, Sí, si es lo mismo. Pues, era como cuando querían el rey David, que querían dividirse. Salomón, que querían el niño, Salomón, que querían saber quién era la madre. Quién era la madre. Entonces dice, bueno, pues los voy a partir. Y la verdadera madre, o el que tenía, dijo, no, yo prefiero darlo a que se muera. Entonces, muchas veces hay que hacer cuestiones salomónicas. Y estimo que una de las formas para buscar la justicia también
la herramienta que tiene el juez es la conciliación. Buscar la manera de citar a las partes y darles a entender cuál es la mejor, que ellos diseñen esa justicia a través de la conciliación o la mediación. Para mí es una de las herramientas que también tiene el juez. Ese es un punto muy interesante porque ahora que tenemos la ley de métodos alternos y que tenemos esos procedimientos de conciliación, nos damos cuenta que muchas veces buscamos en el proceso judicial la justicia, buscamos la aplicación de la ley, pero tal vez la justicia no está en los procesos judiciales, la justicia tal vez está en el diálogo y en el mutuo entendimiento entre las partes. ¿Habrá algún tipo de situación, algún tipo de, no sé, reflexión en ese sentido, licenciado? La idea general de justicia consiste en darle a cada quien lo que se merece. No tanto darle a uno por partes iguales, que ya no sería la justicia, ahí hablaríamos de igualdad, darle a cada quien lo que se merece. Si en un método de solución alterna, como sería la conciliación o la mediación, las partes logran avenirse, eso significa que de alguna manera ellos han sentido satisfecho su deseo o aquello que querían, y en todo caso consideran que están recibiendo lo que ellos se merecen. Obviamente, a través de estos métodos se logra un buen equilibrio entre los contendientes, porque se les hace ver lo que el magistrado en ese ejemplo de la división de un inmueble les hizo ver a esos participantes. Y de hecho, eso es lo que se hace. Se les presenta un escenario tal en donde cada una de las partes logra una gran proporción de las prestaciones o los deseos o aquello que quiere, pero sacrifica otras en aras de la solución del problema mismo, que implica ya una solución pacífica, y para ellos en ese momento podemos hablar de una solución justa porque ellos lo han considerado así. Es probable que los espectadores externos no lo vean como algo justo, por eso la idea general es darle a cada quien lo que se merece. ¿Y a quién le corresponde? Pues le corresponde, de acuerdo con la estructura de poder que tenemos, le corresponde aplicarla precisamente al juez. Y esa es la aspiración del juez. Los jueces, cuando están resolviendo, tienen también la idea de que están resolviendo conforme a derecho y de la manera más justa que fue posible, en atención a lo que Javier mencionaba de las pruebas aportadas. ¿Por qué? Porque el juez no es partícipe de los hechos que dieron origen al conflicto. A él le llegan a ilustrar de cómo se dieron las cosas a través de la prueba. Y él ya tendrá la facultad, bien sea estricta o abierta, libre, de valorar esas pruebas. Y es tal vez ahí un principio donde podemos ya estar considerando que el juez actúe con más sabiduría. Recuerde que usted, que comentábamos aquí en otra sesión, que Sócrates decía que los jueces son sabios por naturaleza. Y ya comentamos esa sabiduría, se refiere a todo lo que ha mencionado aquí el licenciado. Y es evidente también que entonces, al aplicar el derecho, yo le comento, el derecho se realiza a través del proceso, se busca, porque se está implícita en la norma, la idea de justicia. Es claro que muchas leyes surgen con motivo de las conveniencias partidistas, en donde lo que menos les interesa a quienes la elaboran es que se cumpla con este valor, sino más bien que se cumplan con las ideas que ellos tienen de ese carácter. Pero bueno, dejemos a un lado ese aspecto de carácter político, porque en verdad, aún la norma más arbitraria, podemos nosotros interpretarla de tal manera que encontremos ahí un principio de justicia. Claro, hay cuestiones interesantes, los ejemplos que ponían hace un momento los compañeros, está el arraigo. ¿Sí? El arraigo es legal, pero constitucionalmente es inválido, y entonces es injusto también. Pero ahí está, y lo aplican, porque es legal. Valen también los ejemplos que mencionaba el licenciado Sepúlveda y el señor magistrado, como una prueba de que el juez tiene que cumplir en principio el derecho, pero debe procurar, dentro de la resolución del conflicto que le es sometido a su juicio, aplicar la justicia. Muy bien, vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que tiene valiosa información que le puede dar en su vida diaria, y la página electrónica es www.pjenl.gov.mx, donde también pueden encontrar los anteriores programas de Diálogos Judiciales. Volvemos en esta.
Volvemos a Diálogos Judiciales, gracias por seguir con nosotros. El tema de hoy es justicia y legalidad, qué es justicia, qué es legalidad, y hemos tenido ejemplos bastante interesantes de una cosa y otra. Vemos el aspecto humano que se envuelve en esa circunstancia y nos damos cuenta que la ley es algo técnico, es algo que está vivo, que está ahí aplicándose las reglas del juego, y la justicia no podemos quitarle el valor moral, ¿no? Para alguien algo es justo y para otra persona no lo es. Pero debemos entender que la gran mayoría tiene una visión de lo justo, y es a lo que atiende el legislador cuando hace la ley. ¿Es así? Así es. Y ahí es donde adquiere relevancia los métodos alternos de solución de conflictos. Tú acabas de decir algo importante, ¿verdad? Es la visión de cada una de las partes en conflicto. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, una herramienta importante para administrar justicia es esa. A través de la conciliación o la mediación se busca establecer por personas profesionales en ese ramo un equilibrio entre las pretensiones de ambas partes, ¿no? Y digo que en este momento es bien importante la labor de los abogados particulares, porque no tenemos la cultura de utilizar esos medios. Es decir, nos gusta irnos directo a la resolución del conflicto a través del órgano jurisdiccional, pero debemos de entender y ver hacia adelante cómo esos métodos alternos realmente ayudan a nuestro cliente a encontrar ese punto de equilibrio que él busca. Y si se logra a través de esa mediación o de esa conciliación, a nosotros como abogados nos queda la satisfacción de resolver rápido nuestro problema y ocuparnos de otro. Entonces sí hay un beneficio para nosotros. Quizá en el aspecto monetario el honorario sea menor, pero vamos a ver un mayor número de casos y vamos a tener una satisfacción de resolverlos en el menor tiempo posible con un cliente satisfecho. No sé si me explico en eso. Ahí es muy importante que le dan la oportunidad al ciudadano de participar en su justicia. Es muy importante eso. Y otro aspecto que nosotros como autoridades judiciales debemos de ser más sensibles. Yo estimo que el juez tiene que buscar esa justicia y tiene que buscar cómo va a resolver el problema, que su resolución vaya tendiente a resolver el problema, no a entorpecerlo, porque hay autoridades que, atendiendo estrictamente a la legalidad, hacen un monumento jurídico en su resolución y bien fundado y motivado y digno de admirarse, pero no le dan solución al problema. Sigue el conflicto entre las partes, que puedan generar otros problemas de índole hasta familiar o inclusive penal, por ser muy apegados a la letra de la ley y no ver el aspecto humano de cómo solucionar ese problema, que podía haberle invertido en dialogar con ellos o buscar la manera de cómo llegar a esa justicia con las pruebas que se tienen, con los planteamientos. Entonces, también ese aspecto hay que verlo, que nosotros como institución tenemos que ir enfocado a eso, a esa justicia, a ser humanos. Sí. Porque somos humanos, no somos computadoras. La justicia no es como las matemáticas, 2 más 2 son 4. Aquí la justicia es buscar la solución al resolver el problema. Pero dentro del margen pero buscar alguna solución. Dentro del margen de la ley. Del marco de la ley. Y otro aspecto importante que contribuye a esto es los litigantes. Los litigantes tienen que accesar a la justicia, también prepararse para que sus clientes puedan llegar a esa justicia, porque muchos asuntos se pueden perder o se pueden cometer injustos por una mala actuación de un litigante, por falta de preparación. O sea, el juez prepararse, los litigantes tienen que prepararse para poder también dar un verdadero juicio y llegar a esa justicia. Y yo voy a más, en el sentido de que también hay que ver que la participación ciudadana, no es posible que dejemos en, 70 diputados, no sé cuánto tengamos ahorita en el Congreso del Estado, 42. Las 42 diputados, la generación
de las leyes que nos van a regir a 4 millones de habitantes. La participación ciudadana siempre tiene que ir también de la mano de la participación de las acciones civiles en cada uno de los ramos que atienden, para que la ley no sea anacrónica, sino que esté de acuerdo a lo que vivimos en la realidad social. Porque también mucha de la injusticia que podemos obtener de la ley es porque la ley no se ha reformado o no está acorde a lo que vivimos en el día de hoy. Bueno, las leyes son leyes, no son justas ni injustas. La idea es que, lo comentaron todos ustedes, debe aspirarse a la justicia. Y al final el juez, cuando resuelve una controversia, pues debe ser, primero, su resolución acorde al derecho vigente. ¿Sí? Segundo, debe ser objetivo en relación a los datos que le fueron aportados. Esa es la objetividad normativa. Debe ser imparcial y debe ser justa. Esos requisitos debe reunir una resolución, obviamente con el sentido que le dio el señor magistrado. Entonces, ahí vamos, yo vuelvo a insistir que tanto en la norma como en la resolución va implícito un principio de justicia, es decir, ese valor que se aspira, que comentaba Javier también, se pretende siempre lograr a través de esto. Finalmente, el juez siempre resulta ser una autoridad injusta porque para alguna de las partes, para el que pierde o para el que gana. Para el que gana porque no logró obtener todo lo que quería, y para el que pierde porque, pues obviamente porque ha perdido. Y aquí volvemos a aquella perfil del juez que hablábamos de los jueces culpables, de los jueces responsables. La verdad es que esa conducta del juez es la misma conducta que debe adoptar también el abogado litigante. Debe de partir de un marco de legalidad, es decir, cuál es la normativa que va a regular este caso, primero. Segundo, debo ser muy objetivo. Hay abogados que cobran cantidades muy fuertes a personas detenidas para sacarlas en libertad sabiendo de antemano que de momento no es posible. Debe ser también imparcial en el momento de juzgar el asunto para formular lo que hace un momento comentaba el licenciado Sepúlveda respecto a una teoría del caso en materia penal. ¿Sí? Y debe ser justo también, y lo mencionaba, a lo mejor no me gano mucho en esto, pero soluciono un problema. Y lo importante es enseñarnos a resolver problemas. Muy bien. No sé, un comentario final, licenciado Sepúlveda. Bueno, como aspiración yo pienso que la justicia se nos va a dar a la sociedad en conjunto en la medida en que nuestra actitud para acceder a ella sea positiva. Muy bien, licenciado. Yo creo que atendiendo a que el derecho es cambiante, tenemos que los que actuamos dentro de la administración de justicia, dentro del foro de abogados, de las escuelas de derecho, buscar ese metamorfosis del derecho para poder cambiarlo a que sea más justo y que le den las herramientas necesarias a las autoridades judiciales para poder hacer justicia. Yo creo que la experiencia de los litigantes, de los colegios de abogados, de las escuelas de derecho, de la propia autoridad, podemos participar activamente ante el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión para poder cambiar esas leyes y sean leyes más justas en beneficio de la sociedad. Sí, creo que debe hacerse una reflexión muy seria de lo que es el marco de legalidad y el marco de la justicia dentro de una estructura social como la que nos está gobernando en este momento, que va a concluir finalmente en hacer leyes que efectivamente vayan a provocar en nuestra sociedad que haya orden, que haya paz, que haya cohesión social, que haya felicidad, como decía el maestro Basabe, y que esto genere un clima de justicia. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, presidente del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el que nos ha acompañado. Muchas gracias, licenciado. Agradezco al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, magistrado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Y el licenciado René Barrera Pérez, presidente del Colegio de Abogados Postulantes y Asociación de Abogados Exalex. Muchas gracias por habernos acompañado. Y el tema de la justicia, el tema de la legalidad siempre será pues un tema polémico, pero yo creo que en este bicentenario, en este centenario de la Revolución, sería a lo mejor un deseo de parte de aumentar la cultura de la legalidad, que todas las casas tengan una constitución, que la leamos, que entremos
los 29 primeros artículos que hablan de nuestras garantías individuales y también saber cómo se conforma el Estado federal, que es algo muy importante. Los invito a que hagamos eso porque también eso es importante como un método de celebración de lo que somos como mexicanos, de nuestro hermoso país. Y agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.